Futuros probables. David Holmgren. Parte 4. Cambio climático y cenit petrolero como impulsores fundamentales del cambio. La aparición simultánea del cambio climático y el cenit de la oferta mundial de petróleo representan desafíos sin precedentes para esta transición energética, pero los historiadores podrán mirar hacia atrás con el veredicto de que los esfuerzos durante la transición fueron demasiado pocos y demasiado tarde. La inmediatez de los problemas socava muchas de las opciones de reestructuración a largo plazo en torno a las energías renovables y la infraestructura adecuada. La vinculación sistémica de los seres humanos y el medio ambiente indica que otras crisis aparentemente independientes, desde la psicología a la geopolítica, se están preparando conjuntamente para reforzar un punto de inflexión histórico: el cambio climático. Aunque el concepto del cenit del petróleo se ha mantenido al margen al debate público y a la política, el cambio climático ha cobrado velocidad como la cuestión ambiental fundamental, demandando tanta atención como las preocupaciones más tradicionales sobre la economía y la seguridad. La creación del IPCC, Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en 1988 reflejó el consejo científico a mediados de los 80 de que el aumento de dióxido de carbono atmosférico había sido causado por emisiones humanas. Pero la constatación de que el cambio climático ya estaba sucediendo comenzó a tomar forma en la década de 1990 y en el 2007 incluso líderes políticos de los Estados Unidos y Australia, que se habían hecho famosos por negar el cambio climático, empezaron a aceptarlo como una realidad. Más que aumentos en las temperaturas medias o sutiles cambios ecológicos, ha sido el aumento de las sequías y los fenómenos meteorológicos externos los que han estimulado la política y la constatación pública de que el cambio climático ya está sucediendo. La atención ha pasado de los impactos sobre la naturaleza a los impactos sobre la humanidad. Las estrategias para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se han convertido casi en un sinónimo del concepto de sostenibilidad. Se han desarrollado nuevos instrumentos financieros, tales como el comercio de derechos de emisión de carbono, a pesar de la incertidumbre sobre los acuerdos internacionales para apoyarlos y sostenerlos. Las fuentes de energía renovables han aumentado considerablemente, sobre todo en los países con las respuestas más progresistas al cambio climático. Al mismo tiempo, el secuestro geológico del dióxido de carbono ha sido fuertemente promovido como forma de permitir que las centrales eléctricas alimentadas a carbón continúen prestando la mayor parte de la energía eléctrica del mundo sin crear un caos climático. La industria nuclear ha sido presentada como la salvadora del medio ambiente. A pesar de toda esta concentración en la cuestión, las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo han seguido en paralelo al crecimiento económico. Como consecuencia de los aumentos en las emisiones de gases de efecto invernadero, han sido más elevados incluso que el peor de los escenarios previstos, más de lo mismo, producidos en los anteriores informes del IPCC, Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés. La evidencia más reciente sobre el cambio climático demuestra que la tasa de calentamiento en el Ártico está haciendo ver como incompetentes a los más recientes y alarmantes informes de la IPCC y su capacidad para ser suficientemente alarmantes. El derretimiento del manto del hielo en Groenlandia y el retiro del hielo marino se están produciendo en la actualidad mucho más rápido de lo previsto, reflejando nueva evidencia que los voluminosos informes del IPCC han ignorado. Los investigadores de James Hansen indican que la elevación del nivel del mar
podría ser 5 metros para el año 2100 en lugar de 0,5 metros utilizados en el cuarto reporte del IPCC. Esto sugiere que la aparición de severos impactos debidos al cambio climático es ahora inevitable, aun si hay un gran esfuerzo mundial para mitigarlo. Incluso hay muy poca evidencia de que esta mitigación dentro del contexto de la pudiente sociedad moderna vaya de algún modo a reducir radicalmente la emisión de los gases de efecto invernadero. La mayoría de los incrementos en la eficiencia y otras ganancias debidas a la tecnología han dado como contrapartida incrementos en las emisiones en otras partes. Esto podría parecer una consecuencia de la pequeña escala y difusión de estas ganancias, pero existe un problema más fundamental que es conocido por los teóricos de sistemas como la paradoja de Jevons. Cualquier ahorro debido al uso eficiente de un recurso en una parte del sistema es inmediatamente utilizado para el crecimiento en otra de sus partes. Por ejemplo, los ahorros debidos a la reducción de los costos en la calefacción en la vivienda son gastados por el hogar. Este es un caso típico en vacacionar en otras partes del mundo. Esto estaría indicando que sin un cambio radical en los comportamientos y la organización que podría en cuestión los fundamentos de una nueva economía de crecimiento, las emisiones de gases de efecto invernadero, como así también los demás impactos ambientales, no declinarán. La recesión económica es el único mecanismo probado para una rápida reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y podría actualmente ser la única esperanza real de mantener la Tierra en un estado habitable. Más aún, la mayoría de las propuestas de mitigación de Kioto y los más fervorosos esfuerzos para elaborar soluciones post-Kioto han sido diseñadas en la ignorancia del cenit del petróleo. Como Richard Heimberg ha argumentado recientemente, las propuestas de poner un límite a las emisiones anuales de carbono y de permitir la comercialización de estos límites depende de que los derechos a contaminar sean más escasos que la disponibilidad de combustible. La actual escasez de combustible podría convertir a estos esquemas en irrelevantes. Los cenit de producción y reservas de energía. La mayoría de las discusiones sobre los recursos energéticos se han enfocado en las reservas probadas, probables y posibles. Estos conceptos económicos hacen referencia a que puede ser extraído rentablemente teniendo en cuenta la tecnología de los precios actuales. Los bancos prestan masivos montos de dinero para desarrollar proyectos energéticos durante largos periodos, con el riesgo de que ocurran colapsos de precios que puedan reducir o eliminar las ganancias. Las reservas probadas representan activos que pueden ser considerados como una garantía por el prestamista. Existe una larga historia sobre el crecimiento de las reservas probadas, mientras que algunas veces este crecimiento se debe al mejoramiento tecnológico y recientemente a las alzas de precios. Muy poco es debido al hallazgo de más petróleo. La mayoría se debe simplemente a traspasos de las reservas de la categoría probable a la probada, como resultado de las regulaciones de las políticas sobre los reportes. La nacionalización de las reservas en los 70 permitió a los países de la OPEP reportar un crecimiento de reservas con mayor escrutinio por parte de los bancos occidentales, y en los 80 fue realizada una radical revisión al alza de las cifras de reservas sin haber hallado ningún petróleo adicional. Esta corrupción desesperada de las cifras de aquellas reservas que podría decirse constituyen el grupo más importante del mundo no fue expuesta hasta finales de los 90, con el trabajo de Campbell y Laherrer, que dio comienzo al actual debate sobre el cenit petrolero. Todavía debe ser aceptada y reconocida por los gobiernos o las agencias intergubernamentales de la IEA, la encargada de
proveer información transparente y precisa sobre los recursos energéticos. El debate sobre el cenit petrolero ha resaltado asimismo la confusión del discurso económico y político sobre la importancia de las tasas de producción y su potencialidad para continuar expandiéndose. Esta miopía colectiva de parte de la inteligencia es aún más sorprendente porque ha sido las tasas crecientes de producción energética, no el crecimiento de las reservas, las que han apuntalado el crecimiento energético. La visión ortodoxa de que las reservas saludables por sí mismas asegurarían la expansión de la producción se ha mostrado como falsa. Del mismo modo, la opinión popular de que las reservas de carbón son tan enormes que podríamos expandir la producción de electricidad con o sin secuestro de carbono y hacer combustibles líquidos a partir del carbón está siendo ampliamente cuestionada en la actualidad. Asimismo, como en el caso del petróleo, vemos que las cifras de las reservas son de dudosa credibilidad y además grandes reservas no significa que las tasas de producción puedan necesariamente aumentar. La lenta tasa de crecimiento en la producción del petróleo a partir de las arenas asfálticas de Canadá, a pesar de las masivas inversiones, una logística heroica y un masivo daño ecológico, prueba que grandes reservas no necesariamente llevan a altas tasas de producción. El hecho de que Canadá se haya convertido de la noche a la mañana en la nación con las reservas de petróleo más grandes del mundo, porque le fue permitido clasificar sus arenas asfálticas como petróleo, resalta la naturaleza arbitraria. Resalta la naturaleza arbitraria del concepto de reserva. Es altamente probable que la extracción de combustibles fósiles no esté ni cerca de ser lo suficientemente rápida como para generar el peor de los escenarios de emisión del IPCC. Lamentablemente, el cambio climático parece estar sucediendo a niveles mucho menores de dióxido de carbono atmosférico que aquellos predichos por esos mismos modelos. La evidencia sobre el cenit del petróleo se está acumulando con tanta rapidez que actualmente podemos decir con certeza que el mundo ha llegado al cenit en la producción del petróleo barato convencional y de que el cenit en la producción de crudo y condensados. La medición estándar del petróleo puede ya haber sucedido, a pesar de las vigorosas desacreditaciones del cenit del petróleo que continúa apareciendo en los círculos políticos y en los medios de comunicación. El ascenso sostenido de los precios durante 8 años debería haber sido suficiente para incrementar la producción, si eso hubiera sido posible. Los impactos del cenit del petróleo se están desplegando alrededor nuestro por todo el mundo, pero han sido regularmente interpretados por otros medios como causados por factores más familiares, más allá de las cuestiones técnicas sobre exploración y extracción, como terrorismo, el nacionalismo del petróleo, la ambición o incompetencia corporativa, los especuladores, etc. La combinación de crisis recurrentes y la mistificación de estos asuntos están llevando a la confusión y a las respuestas inapropiadas, desde guerras por el petróleo a los biocombustibles a partir de cultivos agrícolas, que no hacen más que agravar los problemas. El debate entre los analistas del cenit del petróleo se ha desplazado desde el cuándo a con qué rapidez el mundo declinará luego de que abandonemos la actual meseta de producción. Las tasas de declive en el Reino Unido y México han suministrado evidencia más sólida que la aplicación de los modernos gerenciamientos y tecnologías en la producción del petróleo, de que la posposición del cenit lleva a última instancia a tasas de declive más rápida a las esperadas, las basadas en las previstas tasas de declive nacionales,
Si estas tasas de declive más altas desembocaran en un declive global, las estrategias de mitigación y adaptación sin colapso económico serían muy difíciles, dado el consumo acelerado del gas natural y el carbón. Deberemos asumir que el cenit de producción de ambos seguirá prontamente al del petróleo. El colapso de las exportaciones de petróleo. Otro factor está ya acelerando el impacto del cenit global en los países más importantes. Casi todos los países productores tienen economías en rápido crecimiento sostenidas por las grandes ganancias del petróleo y en muchos casos sus poblaciones están en rápido aumento. El consumo interno en estos países asegura que luego del cenit de la tasa de exportaciones declinará mucho más rápido que la de producción. Los dos exportadores y productores más grandes, Arabia Saudita y Rusia, son los principales ejemplos. El crecimiento económico global podrá continuar por algunos años en países ricos en petróleo y recursos, pero no en los países importadores que han estado acostumbrados a la riqueza y al continuo crecimiento económico durante mucho tiempo, o bien un estado constante de corrupción, disfuncionamiento y o guerra abierta en los países exportadores podría tener el efecto de reforzar las exportaciones a expensas de recortes domésticos. Aunque esto parezca contrario a la intuición, el fracaso de la administración gubernamental que funcione en beneficio del interés nacional, combinado con una economía obturada o raquítica, reduce la capacidad del mercado nacional para pagar por el petróleo y permite compañías petroleras extranjeras ganar concesiones favorables y protección militar de estos gobiernos corruptos. Aspectos de este escenario están en funcionamiento para mantener el flujo del petróleo desde Nigeria e Irak a Estados Unidos y otros grandes importadores. De esta manera, podemos ver tanto el escenario del colapso de las exportaciones como el de las exportaciones forzadas desplegándose simultáneamente como las mayores expresiones de lucha por la producción declinante. Esto sugiere como mínimo un cambio masivo en el poder geopolítico y económico en los próximos años, aun si el crecimiento global continúa.